Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, por favor. Génesis, por favor. Vamos a comenzar con este mensaje que se llama humildad. ¿Cuál es el tema de hoy? Humildad. Creo que estamos cada vez más avanzando hacia los tiempos finales. Y los tiempos finales tienen la característica de que provocan está enmarcado por un avivamiento. Recientemente, no sé si ustedes en redes sociales escucharon esto, el avivamiento de Asbury, algunos lo ubican, en Estados Unidos se despertó, hubo un avivamiento, y eso fue profetizado hace años. Mi esposa y yo, hace algunos años, estábamos siguiendo a un profeta, y el profeta dijo esto, que jóvenes iban a comenzar un avivamiento que se iba a desplegar por tecnología, y que el avivamiento se iba a despertar en redes sociales, y eso sucedió este año precisamente. Y yo creo que estamos cada vez más hacia adelante. Ahora, respecto del avivamiento, me parece correcto hablar acerca del cumplimiento de las promesas del Señor. Y hoy quiero hablar acerca de los sueños de cada uno de ustedes. No es un mensaje que yo le pido que no sea un mensaje que usted considere como poco, porque estos mensajes suelen considerarse un cliché. Es decir, ahí va el pastor a hablar de sueños, de propósitos. Yo creo firmemente, iglesia, que estamos siendo encaminados, que la iglesia está siendo encaminada a ser posicionada en el mundo. Que nuestra responsabilidad es hacernos responsables de los sueños que Dios ha puesto en nosotros, porque los sueños que Dios puso en nosotros son los que enmarcarán el evangelio en los próximos años. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay cada vez más hijos de Dios a los que les interesa la política, que sueñan con ser políticos y llegarán a posiciones importantes de política y transmitirán el evangelio. Creo que hay cada vez más hijos de Dios que están incursionando en campos donde antes no se incursionaba, de manera que puedan llevar el evangelio a otros lugares. Y si tú tienes un sueño, yo quiero decirte para empezar esta tarde que tu sueño está directamente relacionado con Dios, con su reino y con su evangelio, porque viene del corazón de Dios. ¿Me explico? Viene del corazón de Dios, y creo que todos lo necesitamos avanzar en esa línea. El mensaje de hoy se llama humildad. ¿Por qué se llama humildad? Bueno, voy a hablarte el día de hoy. Voy a comenzar esta serie se llama Del sueño al cumplimiento. ¿De qué quiero hablarte? Quiero hablarte, los siguientes mensajes tratarán de virtudes del carácter que Dios necesita tratar con nosotros. Virtudes de carácter. ¿Me comprendes este término? Virtudes de carácter. Te voy a decir una virtud de carácter. La constancia es una virtud de carácter. ¿Me entiendes? Si tú en tu carácter tienes constancia, la constancia es una virtud. La perseverancia es una virtud. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí me entiendes? La humildad es una virtud de carácter. ¿Me explico? Nuestro carácter debe de estar compuesto por virtudes bíblicas, virtudes que están señaladas por la Biblia. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de los dones del Espíritu Santo, ¿te acuerdas de esos dones? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos dones son virtudes que vienen del Espíritu Santo que forjan nuestro carácter. ¿Me estás comprendiendo?
Entonces creo que el Señor desea forjar en nosotros virtudes que se apeguen a nuestro carácter, y estas virtudes son las que nos permitirán alcanzar nuestros sueños o nuestro propósito. Quiero ser un poco más explícito. Vamos a leer el Salmo 105, versículo 19. Este que tengo en pantalla es la Nueva Traducción Viviente, porque es la mejor forma en la que creo que este versículo está traducido o marcado. Así es de que léelo conmigo a la de 3. ¿Estás listo? 1, 2, 3. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Lo voy a leer otra vez. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Este versículo es bien poderoso y bien trascendental. Nunca lo lees en la historia de José. Nunca lo lees en ninguna otra parte de la Biblia donde se habla de José, porque hay salmos, este es un salmo, hay otros lugares donde se menciona a José, la historia de José. Pero este versículo dice literalmente que Dios va a probar tu carácter, mi carácter, hasta que alcances los sueños que hay en ti. Dicho de otra forma, el Señor va a forjar tu carácter. Te va a orillar a que tu carácter gane virtudes, de manera que llegues a alcanzar tus sueños. ¿Me estás entendiendo? Cualquier sueño que tengas, el Señor quiere tratar estas virtudes en tu vida. Hoy vamos a comenzar con la primera, y esta se llama humildad. Si quieres alcanzar tus sueños, necesitas humildad. Y vamos a ver otras virtudes a lo largo de la serie. Pero yo espero que tú abraces estas virtudes de las que vamos a hablar. ¿Te ha pasado que de repente tienes falta de humildad? Yo he tenido muchos episodios así. He tenido muchos. Uno de ellos fue cuando regresé de Cancún. Yo pensé, creyendo que sabía, que era un máster de las agencias de viajes en mi ramo, en lo que yo hago. Y cuando llegué a la empresa donde me contrataron, sucedió que en realidad no sabía mucho, que en realidad solamente sabía lo básico. Y cuando mi jefa comenzó a tratarme, y cuando ella se dio cuenta de que yo no sabía, comenzó a tener actitudes que me humillaron. Yo me sentí muy humillado por esa mujer. Hoy le reconozco lo que hizo, porque si no hubiera hecho o dicho lo que hizo, yo no habría forjado mi carácter, pero ella me humilló, me trató muy mal. Y esto forjó mi carácter, de manera que hoy he alcanzado cosas que si yo no hubiera pasado por ese momento, yo no hubiera crecido, yo no hubiera podido crecer más en lo que yo hago. Y para los adultos mayores que hoy están conmigo, yo les bendigo y les doy gracias por estar. Pero también hoy quiero decirles que para ustedes todavía hay sueños de parte del Señor. Que el tiempo no se ha acabado. Si están vivos es por algo. Si pasamos la pandemia es por algo. ¿Sí me explico? Si quedaste vivo después de la pandemia, no puedes decir que Dios no te ayudó. Yo sentía que yo me moría. Y no me morí, y pienso que Dios tiene cosas para mí todavía. Y yo creo que tú deberías de pensar lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces el Señor quiere forjar nuestro carácter hasta forjar esas virtudes que necesitamos para alcanzar nuestros sueños, nuestros propósitos. Así es de que vamos a avanzar ahí en Génesis 37, por favor. Génesis 37. Voy a ponerlo en pantalla para que lo leamos juntos. Vamos a leer Génesis 37 del versículo 1 hasta el versículo 11, por favor. Dice de la siguiente manera: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre
había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, ¿cuántos años tenía José? Apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día, José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron más por los sueños que él contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna, 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó: ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Bien, quiero avanzar sobre este mensaje hablando acerca de José, el soñador. José tiene un sueño bien impresionante. En sus sueños él ve, o el sueño se interpreta como que su familia se va a postrar ante él, que él va a ser más importante y que su familia, aún sus padres, porque dice la luna, el sol y 2 estrellas, es decir, papá, mamá y los hermanos, se iban a inclinar ante él. Él tiene un sueño de grandeza. Él tiene un sueño importante. Él no tiene cualquier sueño. Él tiene un sueño que parece importante. ¿Me están entendiendo? El sueño no es cualquier sueño. Él está teniendo un sueño en el que su familia, su misma familia, se humilla ante él. Entonces vamos a introducir este mensaje un poco más. Quiero comenzar marcando lo que dice Génesis 37, versículo 1. Dice: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. ¿Recuerdan cuál es esta tierra? Esta tierra es Jerusalén hoy, Canaán, Jerusalén, toda esta región. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham anduvo caminando por esta tierra y fue en esta tierra que se hizo rico. Ahí Dios le dio a Abraham esta promesa: voy a hacer de ti una generación tan grande como las estrellas del cielo, que será incontable. Bueno, la promesa se cumple a través de su hijo Isaac. Isaac también es errante en esta tierra. Isaac es el padre precisamente de Jacob. Y Jacob está aquí en esta historia teniendo a sus 12 hijos, a lo que se llamarían después las 12 tribus de Israel, de donde saldría nuestro Salvador. Jesús nace de la tribu de Judá. Ahora, tenemos aquí el cumplimiento de la promesa, pero esta tierra es la tierra de la promesa. ¿Me estás entendiendo? Es en esta tierra donde Dios le prometió a Abraham, es en esta tierra donde Dios le prometió a Isaac, y es en esta misma tierra donde Dios le promete a Jacob. ¿Recuerdan el sueño que tiene Jacob en Betel? Dice la Biblia, el relato dice que Jacob está hablando y dice que vio una escalera donde subían y bajaban ángeles del cielo. Jacob se despierta y dice: yo estaba dormido y no me di cuenta que esta es una puerta, es una ventana al cielo.
Jacob recibe la promesa, por lo tanto, esta tierra es una tierra de promesa, es una tierra de sueños. Iglesia, la iglesia es una tierra de promesas, es una tierra de sueños. Cuando uno llega a la iglesia, una de las principales cosas que despiertan en las personas son sus sueños. Dios los sana. Dios nos sana cuando llegamos a la iglesia. Pero después de que nos sana, el Señor nos hace crecer y comienzan a despertar nuestros sueños. Y esos sueños, son las promesas de Dios. Pero por eso escribí esto, son las atmósferas y mi posición respecto de Dios, en las que Él puede operar en mi vida, en la que los sueños de Dios cobran sentido y me dan dirección y propósito. ¿Qué significa esto? Te voy a decir algo, iglesia. Muchos hoy, en este tiempo, más que nunca, tienen sueños de dinero. ¿Cuántos de ustedes ven TikToks para hacer más dinero? ¿Los han visto? ¿No? Y ahí se quedan. ¿Cómo hacer 10,000 pesos en 5 días? ¿Los han visto? Yo sí los veo. Porque yo también quiero dinero. Y si hay una forma de hacer dinero rápido, pues cualquiera quiere verlo. Ahora no significa que los estoy haciendo, no me crean tan ido, pero los veo. Lo que quiero decirles es que si yo estoy en la atmósfera correcta, yo puedo soñar los sueños de Dios de una forma correcta. Te voy a decir que es un sueño incorrecto. Aquellos jóvenes que hoy sueñan con ser narcotraficantes y sueñan con ser sicarios tal vez. Sus sueños no están relacionados con Dios y no están posicionados en una atmósfera correcta. Pero te voy a decir algo. Tu sueño podría torcerse si no estás en la atmósfera y en la posición correcta. Te voy a contar la historia. Hay muchas historias que podría contarte, pero una familia, quienes nosotros conocimos hace muchos años, pastoreaban una iglesia. Y la iglesia no prosperó, la iglesia se extinguió, por muchas razones. El problema, uno de los principales problemas que tuvieron esa familia, y ellos hablan así, escucha lo que ellos dicen, es que Dios no nos ayudó, es que Dios no estuvo con nosotros, es que las personas nos abandonaron. ¿Sabes algo? Yo creo en el llamado de este hombre. Yo creo cuando alguien me dice, sueño con hacer esto. Pero a veces no estar cerca de Dios tuerce tu sueño, de manera que si no se cumple o no llegas a Él o te sientes detenido, le echamos la culpa a Dios, porque pensamos que Dios está deteniendo lo que nosotros queremos, lo que anhelamos. ¿Me estás entendiendo? Un sueño puede convertirse en tu peor pesadilla. Puede pasar de un sueño a una pesadilla. He conocido personas que consideran que la iglesia no es más que un lugar donde las personas te lastiman. Esas personas no están posicionadas en la atmósfera ni en la posición correcta. Personas que han sido lastimadas por un pastor, por una pastora, estando en el lugar correcto, aparentemente, en la atmósfera correcta, pero no en la posición correcta. La iglesia debería de ser un lugar donde los sueños se cumplen. Y la iglesia debería de ser un lugar donde mi posición es cerca de Dios. Por eso escribí 2 palabras aquí. La primera es atmósfera y la segunda es posición.
Te pregunto hoy, iglesia, respecto de lo que tú quieres hacer con tu vida, respecto de los sueños que tienes. ¿Estás en la atmósfera correcta? ¿Estás desarrollándote en la atmósfera correcta? Porque muchos que no están en la atmósfera correcta y cuentan su sueño, escuchan estas voces. ¿Y para qué vas a la iglesia? ¿No podrías mejor dormir tranquilamente en tu casa? ¿No podrías ir mejor a comer a un restaurante en vez de ir a dejar tu dinero a la iglesia? El pastor te está robando. Esto es estar en una atmósfera incorrecta. Oye, ¿y qué quieres hacer en tu iglesia? No, yo estoy soñando con cantar, con tocar un instrumento. Ese es mi sueño. Yo quiero estar ahí, quiero servir. Otros dicen, yo quiero predicar. Otros dicen, yo quiero dar a la iglesia. Esos son algunos de los sueños que se despiertan del corazón, porque tu sueño está relacionado a Dios, está relacionado al reino. Siempre. Pero algunos no están en la atmósfera correcta, de manera que empiezan a escuchar estas voces, y estas voces lo único que hacen es destruir el sueño que Dios puso. Y lo más importante es tu posición respecto de Dios. Yo te hago esta pregunta esta tarde, no respondas, pero es una pregunta que debes de responder. ¿Cuál es tu posición respecto de Dios? ¿A qué me refiero con mi posición? ¿Estoy cerca de Dios o estoy lejos de Dios? Porque si estoy lejos de Dios, escucha, iglesia, tal vez terminemos lastimados en nuestra opinión por el mismo Dios. No, es que Dios me prometió que mi familia, que mi enfermedad, que no sé qué. Dios me prometió, el pastor habló de estas promesas. Y pasan los años y no se cumplen. Y entonces empiezo a culpar a Dios. Un corazón que culpa a Dios es un corazón que no está cerca de Dios, que no lo conoce. Un corazón que tiene una posición cercana a Dios está en el lugar correcto para hacer fructificar sus sueños. Pero una persona que está en una posición lejana de Dios o ajena a Dios, va a terminar culpando a Dios, o culpando a la iglesia, o culpando al pastor, o culpando a alguna persona de la iglesia acerca de su desgracia, por no tener una posición cercana a Dios. Entonces, la tierra de la promesa, Jacob se encuentra en la tierra de la promesa, donde Dios prometió, donde Dios dio, donde Dios va a cumplir la promesa. La promesa no se puede cumplir fuera de la tierra de la promesa. La promesa solamente se cumple dentro de la tierra de la promesa. ¿Me estás entendiendo esto? Si tú quieres alcanzar lo que Dios ha puesto para ti, no lo vas a alcanzar alejándote de Dios y tampoco lo vas a alcanzar alejándote de la iglesia. Pastor, pero yo he visto a personas que fuera de la iglesia sí alcanzaron sus sueños. Sí, pero su corazón está lejos de Dios. Y eso determina insatisfacción e infelicidad. Por eso Whitney Houston terminó muerta por drogas. Por eso Amy Winehouse terminó muerta por drogas. Por eso Justin Bieber está o terminó donde quedó. ¿Se acuerdan de dónde salió Justin Bieber? De una iglesia. ¿Se acuerdan de dónde salió Katy Perry? De una iglesia. ¿Saben de dónde salió Michael Jackson? ¿Saben de dónde salió Elvis Presley? De una iglesia. Y sus historias terminaron mal, porque alcanzaron el sueño terrenal,
pero no entendieron que su sueño estaba relacionado con Dios y por lo tanto su historia fue de insatisfacción y de infelicidad. ¿Me estás entendiendo, iglesia? El Señor desea cumplir tu sueño en la amplitud de lo terrenal, pero también en la amplitud de lo espiritual, de manera de que tu vida alcance sus sueños, pero también sea satisfecho en lo espiritual y termines satisfecho en la vida. ¿De qué te sirve alcanzar el dinero que quieres si eres totalmente infeliz? Dime. ¿De qué te sirve? ¿De qué les sirve a aquellos que sueñan con una persona muy específica tener por novia a la modelo, a Miss Universo, cuando terminaron perdidos en su corazón? ¿Me estoy explicando, iglesia? Si quieres alcanzar tus sueños y no morir en el intento, necesitas quedarte en la atmósfera correcta, es decir, la iglesia. Y necesitas definir una posición correcta respecto de Dios. O estás cerca o estás lejos. Porque estar lejos de Dios implicará que lo vas a dejar de conocer. La iglesia no es un lugar para sufrir. La iglesia no es un lugar para llorar. Es un lugar donde los sueños de Dios nacen o resucitan, pero se alcanzan con carácter, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Mis sueños se alcanzan, pero se alcanzan con carácter, iglesia. En esto quiero ser categórico. ¿Quieres alcanzar tus sueños? Necesitas carácter. ¿Quieres terminar una carrera? ¿Quieres poner un negocio? ¿Quieres tener una situación profesional, una situación económica específica? Necesitas carácter. Y las promesas de Dios están ahí, los sueños de Dios están ahí, pero para alcanzarlos se requiere carácter. Se requieren virtudes en mi carácter. Por eso hoy vamos a hablar acerca de la humildad. Y José es el mejor personaje para hablar acerca de la humildad. El versículo 2 dice, esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía, ¿cuántos años? Amo su inocencia. ¿Qué más? Amo sus errores. ¿Qué más? Eso, Daniela, tú sí te lo sabes. Padres que están aquí, Daniela, Maite, Sandra, pongan atención a esto. Padres que tienen hijos, cuando se encuentren sus hijos entre los 15 y los 19 años, es un momento específico de la vida y es un momento poderoso. Salomón escribe esto. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Salomón usa la palabra niño. Y cuando Salomón usa la palabra niño se refiere a un niño. Es decir, si tú a un niño lo corriges y lo encaminas correctamente cuando es niño, tendrás éxito en su futuro. Pero en esta parte de la escritura estamos hablando de un chamaco que tiene 17 años. Y tener 17, 18, 19, 16 es la temporada de la vida donde la personalidad de un joven sale a la luz, donde comienza a definir qué es lo que quiere en la vida. Por eso es tan importante los 17 años. A los padres que están aquí, escúchenme lo que les estoy diciendo, porque los 17 años son trascendentes en la vida de cada joven. Es en esta edad donde definen rasgos específicos de su personalidad. Mira, haz esto, métete a internet y busca artículos de psicología. Y si sigues buscando, te vas a dar cuenta de que hay perfiles psicológicos. Y la psicología ha separado, escucha esto, a los niños entre 16 y 19 años. ¿Y sabes qué dice la psicología?
Dice que esta es la temporada para decidir. En estos años tus hijos decidirán, y ustedes, niños de 16, 17, decidirán qué quieren hacer con su vida. Comienza a haber un vislumbre de qué quieren hacer con su vida. También sueñan con realidad. Ya no sueñan, quiero ser astronauta. Ya no sueñan, yo quiero volar en el avión donde va mi papá. Al niño que le decías, mira el avión, ahí va tu papá. Y el niño decía, adiós papá. Ya no sueñan así. Ahora comienzan a soñar con realidad. Comienzan a ver su entorno y comienzan a soñar, ahora sí, con una profesión específica. Con un oficio tal vez. Comienzan a definir su futuro. Sus estudios comienzan a definir hacia dónde van a dirigir su carrera profesional o su carrera laboral. Es en esta época donde si alcanzas a un joven y lo haces llegar a la iglesia, el joven se apasiona por Cristo. Son los locos que brincan y están cantando, porque se conectan con Dios. Es fácil la conexión. Los jóvenes de entre 16 y 19 años comienzan a establecer metas. Eligen un campo en el que quieren crecer. El campo profesional y el campo laboral. Se comprometen, comienzan a adquirir compromiso, que es una virtud de carácter. Así es que no es cualquier cosa. No es una casualidad que la Biblia nos hable de un joven de 17 años y de sus sueños. Y esta no es cualquier vida, es la vida de un joven de 17 años al que Dios le está dando un sueño. ¿Sabes qué deberíamos de buscar, padres? Que mi hijo, que mi hija, que está en ese periodo de edad, tenga un vislumbre divino y que descubra del cielo para qué fue hecho. Porque le evitaríamos dolores de cabeza. Y los padres son responsables de eso. Por eso hablo a los padres. Y a ustedes, jovencitas que están aquí. Ese es el tiempo. Busquen a Dios. Busquen sus sueños en Dios. Y yo creo que Dios se los va a revelar. ¿Me entienden? Es la temporada. No va a haber otra. ¿Saben qué pasa con los jóvenes que tienen 17 a 19 y no definen su vida? ¿No comienzan a darle molde? Cuando están en los 22, en los 23, ¿sabes qué son? Los reprobados que están en la escuela. Años. Yo fui uno de ellos. Por no darle a mis 17 años la importancia que debí de haberle dado. Yo terminé la universidad a los 25 años, cuando debí de haberla terminado a los 22. Y me costó más de lo que me pudo haber costado si lo hubiera hecho bien. Si hubiera puesto atención a los consejos que me dieron. ¿Y sabes qué es la otra cosa que pasa si no se ocupan los jóvenes a los 17 años de esto? ¿Sabes qué es lo que pasa? Pierden el tiempo. Esos son los que tienen 25 años y les dices, ¿qué quieres de tu vida? No sé. Es que no sé, estoy indeciso. Todavía no sé si abogado o chef. Ay, tienes 25 años, brother. Ni deberías ya de vivir con tu mamá. Pero ahí están. Porque en su tiempo no definieron lo correcto. ¿Me están escuchando, papás? Pero para los que llegamos a casa, a la tierra de la promesa, a los que llegamos a la iglesia, escucha esto. Del corazón de Dios nacen siempre el sentido de dirección y de propósito. No importa la edad, siempre encontraremos en Dios sueños nuevos. Hablo a los adultos. Hablo a los adultos mayores que estamos aquí. A los que tienen de 22 para arriba.
incluyéndome. Dios siempre trae sueños nuevos para nosotros. Dios siempre trae sueños nuevos para nosotros. Siempre encontraremos en Dios sentido de dirección y sentido de propósito. Así es de que no digas que no tienes sueños. A mí me encanta, por ejemplo, que Sonia me diga que quiere ser una gran repostera, que le gustaría tomar un curso de repostería. ¿Sabes qué significa? Que su sueño está ahí, que despertó y que lo quiere alcanzar. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus sueños? Yo tengo sueños todavía. Me quiero comprar una casa. Ese es mi sueño en estos años, en este tiempo. Oro a Dios por un hijo todavía, porque es mi sueño. ¿Me comprenden? Porque los sueños de Dios siempre están ahí, siempre. Así es que no me digas que no tienes sueños, tienes sueños. Hay cosas que quieres, pero tal vez estás mirando el panorama y crees que no son posibles. Yo te digo el día de hoy que los sueños de Dios son posibles para ti. ¿Me dices amén? Vamos a leer los siguientes versículos. El versículo 2. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Jacob, ¿cuántas esposas tenía? ¿Se acuerdan quiénes fueron las esposas de Jacob? Rebeca, su hermana Lea, las esclavas de cada una, Bila, Silpa. Es decir, Jacob tenía, ahí nomás. De esas 4 mujeres salieron 12 hijos, quienes fueron las 12 tribus de Israel. El menor de ellos es Jacob. Y Jacob tenía medios hermanos. ¿Alguien aquí tiene medios hermanos? ¿Cómo son los medios hermanos? ¿Estuvo chido o estuvo feo? Sonia, ¿estuvo? No los conozco. No los conoces, ok. ¿Tú, Mayra, los conoces? Buena onda. Bueno, los hermanos de Jacob, no sé si eran buena onda, pero la historia de José se define de esta forma. José tenía, ¿cuántos años? 17. Era un chismoso, era un boca suelta. Él acusaba a sus hermanos. Iba con su papá y le decía a mi papá, es que yo vi al Benjamín y estaba ahí coqueteando con una de allá. Entonces, ¿para qué le vamos a hacer? Su padre la amaba más que a sus otros hijos. Padres, tengan cuidado con esto. No sobreamen a un hijo más que a otros. Si ustedes hacen eso, están cometiendo un error en un hijo. Si lo hacen, no deberían de hacerlo. Si lo pueden corregir, es difícil corregirlo, pero deberíamos de considerar no amar a unos hijos más que a otros. Porque eso es una realidad. Tenía la protección de papi. Tan así era la vida de José, que su papi le regalaba cosas que a los otros hijos no. La gran historia de José, muchos maestros de niños la centran en que a José le compraron una túnica. La versión 60 dice que la túnica era de colores. En fin, lo que sucede es que la ropa que le compraron a José en ese tiempo era una ropa que no se conseguía tan fácil, que era difícil de hacer, y que se la compraron a José, pero a sus otros hermanos no. Hermanos que tienen hermanos, ¿cómo se sentirían si a tu hermano le compran el iPhone 14 y a ti no? Luego, Daniela.
¿Qué sentirías si a tu hermano le compran ropa nueva y a ti te dan la que le sobró? ¿Se siente bien? No se siente bien. Pero José hacía esto, Jacob hacía esto con José. José creía que él era el centro de atracción. Así es de que el asunto con el que José se está enfrentando en su vida es con la soberbia, es con el orgullo. Y aparte, José tiene un sueño. Quiero comenzar diciéndote esto acerca de José y acerca de ti. Mira, José tenía 17 años, era un chamaco, era un creído, era un hijo de papi, era un chismoso, era un boca suelta. ¿Algunos han tenido un hermano que cuenta todo lo que no debería de contar? ¿Tú eres Lalo? ¿Quién es? No, es cierto, Judith. José tenía un gran problema, porque con una familia disfuncional, con 17 años, emocionalmente perdido, sobreprotegido por su papá y despreciado por sus hermanos, es en ese ambiente donde Dios le da el sueño a José. No me digas, iglesia, que tus sueños no pueden ser posibles solo por cómo vives, o porque tienes o porque no tienes. Los sueños se pueden cumplir, no importa dónde caigan o en qué ambiente caigan. ¿Me estás entendiendo? Si tu sueño es tener una mejor situación financiera, si ese es tu sueño y en este momento no tienes, no me digas que no se puede. Porque Dios depositó un sueño en un chamaco de 17 años, malcriado con una familia disfuncional, donde parecía que no podía fructificar su sueño. Era el menor y su sueño era que él iba a estar arriba de todos. ¿Te das cuenta de lo ilógico del sueño? Él es el menor, es el chamaco. Y todos sus hermanos ya tenían arriba de 20 años, 30 años tal vez. Y es en ese ambiente donde José recibe el sueño. Por eso hoy con toda confianza te digo, no importa si lo que ves pareciera indicar que no se puede cumplir tu sueño. Si Dios está depositando un sueño en ti, significa que ese sueño puede ser posible. ¿Me estás entendiendo? Entonces no me digas que no. No tienes que ser bueno o perfecto para recibir los sueños de Dios para ti. Y tampoco existe el momento ideal. De hecho, piénsalo, iglesia. ¿Cuándo va a ser el momento ideal para que cumplas tus sueños? Dime. ¿Cuándo? ¿Sabes? Mientras yo he andado en la vida, yo no he encontrado un lugar correcto donde yo diga, ahora sí, aquí sí se va a hacer. No. Yo no he encontrado un momento adecuado. Dios va a depositar sueños en ti. Tal vez Dios está depositando sueños en ti. Y no me digas que no se pueden. Porque si Dios los puso en ti, significa que son posibles. ¿Me estás entendiendo, iglesia? No tienes que ser perfecto y no hay momento adecuado. No tienes que ser bueno, no tienes que ser perfecto para recibir los sueños de Dios para ti. No existe el momento ideal, pero si Dios te da un sueño, te llevará al cumplimiento. ¿Y sabes cómo te lleva al cumplimiento? Forjando tu carácter. Por eso este versículo es tan importante y tan trascendente. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. El Señor va a probar tu carácter, lo va a forjar, lo va a llevar hasta que se pueda cumplir. Si Dios te da un sueño, te llevará al cumplimiento. Eso significa que lo hará forjando tu carácter. No hay camino corto, iglesia. El Señor desea forjar tu carácter. José el soñador también era José el orgulloso.
y experimentó las consecuencias de creerse más que otros. ¿Recuerdan lo que le pasó a José? Sus hermanos estaban hartos y un día dijeron: vamos a matar a José. ¿Por qué? Porque es el preferido de papá, porque le encanta presumir sus sueños, porque le encanta echarnos en cara que él es el preferido, porque es un bocón, siempre anda hablando de nosotros. Así es de que vamos a matar. La historia la pueden seguir leyendo después. José es vendido por sus hermanos. Ahora presta atención a eso que te voy a decir. José experimentó las consecuencias de creerse más que otros. Y lo que hizo Dios fue tratar con su orgullo. Te lo voy a volver a repetir. José cometió el error de creerse más que otros. Y la consecuencia fue que sus hermanos se desquitaron. Y Dios usó esto para tratar con su vida. ¿Qué es lo que me quieres decir, pastor? Lo que te quiero decir es que si tienes orgullo en tu vida y quieres alcanzar un sueño, para alcanzar ese sueño, Dios tiene que tratar con tu orgullo. ¿Cómo, pastor? Primero te voy a contar una historia y después vamos a ver dos historias en la Biblia rápidamente. Esa historia es real. Una mujer que conocimos hace tiempo, mi esposa y yo. Ella nos pidió que oráramos porque pudiera tener un trabajo. Y nosotros oramos por ella. Yo oré por ella muchas veces para que pudiera tener un trabajo. A la semana, a los días, ella me hablaba por teléfono y me decía: ya tengo trabajo. Y yo le decía: gloria a Dios, ya te dio un trabajo. A los 2 días me hablaba para decirme: me corrieron. ¿Pero qué pasó? Pues es que me empezaron a hablar mal y yo no me dejé. Pero pastor, ore por mí porque necesito un trabajo. Señor, dale un trabajo a esta mujer, te lo pido. Señor, ven, ayúdala. A los 2 días me hablaba: pastor, ya tengo trabajo. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿dónde es? Es aquí, así, y tengo que hacer esto y esto. Muy bien, está súper bien, te van a pagar bien. A los 3 días me hablaba: ya no tengo trabajo, pastor. ¿Qué pasó? Me despidieron. ¿Por qué? Porque no me gustó que me gritara mi jefe. Si crees que ahí se acabó, esto pasó más de 5 veces. Ella quería una mejor posición financiera. Quería estar desahogada. Pero su orgullo de: a mí no me vas a hablar así. Sí, yo trabajo aquí, pero no me hables, no me grites. Ella escuchaba en las voces de las personas ofensas. ¿Cuántos hemos abandonado un trabajo porque no nos gusta la forma en que nos hablan? ¿Cuántos se sienten ofendidos por la forma en que les habla el jefe, la jefa? ¿Cuántos se sienten ofendidos cuando vas en el tránsito y te para el policía? ¿Qué? ¿Por qué me para? ¿Por qué me para? ¿Qué? Su licencia, señor. ¿Por qué? ¿Para qué la quiere? Orgullo. Y bueno, no sé si todavía tenga trabajo, pero lee conmigo 2 historias acerca del orgullo. Segunda de Samuel, capítulo 9, por favor. Hoy quiero hablarte acerca de Siba. ¿De quién? Siba.
No de que Siba, así se llamaba el Siba. ¿Cómo se llamaba? Siba. Dice así el versículo 1. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonathan. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador, ¿un qué? Que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios. Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía queda a Jonathan un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Cuál fue la pregunta de David? ¿Hay alguien vivo a quien yo pueda hacer misericordia en memoria de Jonathan? Sale este siervo y dice, sí hay uno. ¿Pero qué dice después? Que está tullido. Te voy a pintar la escena más o menos. David preguntó, ¿hay alguien que me pueda encontrar a un hijo de Jonathan para poder hacerle misericordia? Porque yo amaba a Jonathan y yo quisiera hacerle el bien a su familia. Si hay alguien, búsquelo. Sale Siba, lo buscan, encuentran a Siba y Siba dice algo así. Te lo voy a parafrasear como lo diría Siba. Sí hay alguien, rey. ¿Pero qué crees? Que está paralítico. Yo creo que mejor no, deberías de considerarlo, rey. A él no. ¿Saben qué está haciendo Siba? Siba está menospreciando al hijo de Jonathan y le está llamando tullido. ¿Quién le preguntó si estaba tullido? Lo único que David preguntó es, ¿hay alguien vivo, descendiente de Jonathan, a quien yo pueda hacer misericordia? Y Siba dice, sí, rey, pero hay uno, está torcido. No deberías de hacerle misericordia. Mira, está mal. Y vean cómo reacciona David. ¿Y dónde está? El versículo 4. En Lodebar vive, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonathan y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonathan he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Pero David llamó a Siba. ¿A quién llamó? A Siba, administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a tu familia se le entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados, en cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Tome el Siba. Por andar menospreciando al hijo de Jonathan, por creerse más, por menospreciarlo, el rey lo puso a servir ¿a quién? Al paralítico. ¿Cuál es el problema de Siba? El orgullo. ¿Cuál es el segundo problema de Siba? La mala actitud. ¿Sabes qué pasa cuando tienes una mala actitud? Por ser orgulloso, por querer que nadie te puede levantar la voz. Eso provoca lo que le hicieron a Siba. Que te pongan más abajo. Mira, lo pusieron a servir a un paralítico. Y no es que esté mal. El problema es que para Siba, el paralítico no merecía. Pero el rey David le dijo, Siba, ¿lo andas despreciando? Muy bien, pues ¿qué crees? Que ahora tú vas a servir a este cuate.
Y no solamente tú, tus 15 hijos y tus siervos, toda tu casa ahora resultará en servicio de un hombre que no puede mover sus pies. Solo porque lo consideraste poca cosa. ¿Me está entendiendo, iglesia? No tener una buena actitud, no humillarme y tener una mala actitud me va a conducir al lugar donde no quiero. A perder el empleo una y otra y otra y otra y otra vez. Solo porque no aguantas que alguien te dé órdenes y que te diga cosas que a tu parecer te están ofendiendo. Eso no está bien. Las personas son personas. Entonces, ¿cuándo vamos a crecer? Necesito humildad, ¿me entiendes? Ahora vamos a ver el segundo caso, ahí en Hechos, capítulo 15. ¿Va, iglesias? Miren que, por favor. Hechos, capítulo 15. Y aquí está la actitud que tú deberías de tomar. No la lesiva, sino la actitud de nuestro pequeño Marcos. Dice el versículo 36, Marcos 15, a partir del versículo 36. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor, y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. ¿A quién? A Juan Marcos. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos los encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Sicilia, consolidando a las iglesias. Hace rato hablamos de Siba, aquí tenemos que hablar de Juan Marcos. Juan Marcos, dicen los estudiosos, que para este momento tenía entre, ¿cuántos crees? Entre 13 y 17 años. ¿Ah? ¿Y qué más crees que pasó ahí? Bueno, pues que ellos iban predicando y que un día Juan Marcos tuvo miedo. Al parecer Juan Marcos se regresó a su casita y esto le molestó a Pablo. Dijo: este es un chillón, un chamaco chillón, ¿para qué lo quiero aquí? Que se vaya. Pero Bernabé creía en Juan Marcos. Y Juan Marcos tomó una actitud correcta. Mira, si te despreciara a alguien porque te da miedo a algo, ¿tú qué harías? ¿Harías lo que... abandonarías el trabajo? Si estás en el trabajo y alguien te ofende y te dice: no estás hecho para esto, deberías de considerar el trabajo, mejor ya no vengas mañana, ¿tú qué harías? ¿Llegabas al otro día? Ay, unos... Porque le damos mucho peso a nuestra dignidad. Nos tomamos muy en serio, esa es la verdad. Hoy nadie aguanta una ofensa. Un amigo me contó que su hijo llegó con él. Él le dijo: papá, ¿qué crees? Que hoy la maestra nos habló de derechos humanos. ¿Qué crees? Ya no me puedes pegar. Porque si me pegas te demando. Y le dijo: ah, sí, chiquito. Mira, se lo sonó. ¿Qué pasó? ¿Me vas a demandar? Pues no. Hoy en día la gente se toma muy en serio, ¿sabes? Y no acepta palabras duras. Hoy en día la gente se va de la iglesia porque el pastor les dice que vengan a la iglesia, que se comprometan.
Mi esposa una vez fue con nuestro pastor en Cancún y le dijo: pastor, fíjese que estoy teniendo esta situación, el pastor de allá, y teníamos una situación con 2 pastores. Y el pastor se paró, muy firme, se ofendió, le ofendió lo que mi esposa le estaba diciendo. No sé si le ofendió, pero le pareció que tenía que tomar una voz firme. Entonces miró de frente a mi esposa y le dijo: defínase, ¿soy su pastor o no soy su pastor? Si soy su pastor, quédese en esta iglesia. Si no soy su pastor, váyase a la otra iglesia, por favor. Y mi esposa dijo: bueno, sí es mi pastor. Pero cuando hablamos esas cosas a la iglesia se ofende. Porque vienen personas y me dicen: es que pastor, vengo de esta iglesia, pero no sé si estar allá. Mira, defínete. Personas que vienen con nosotros y nos dicen: pastor, le voy a dar el diezmo todas las semanas. Oh, sí. Porque tengo trabajo. Aleluya, gloria a Dios. Y después llegan y no tienen, y no cumplieron con lo que prometieron. Yo no lo pedí. Ellos vinieron y dijeron: pastor, voy a cumplir con mis diezmos. Y vienen y no lo hacen y me dicen: pastor, perdóneme, es que no traje los diezmos. ¿Qué esperan que diga yo? Yo diré esto: defínete, o lo das o no lo das. Si no lo quieres dar, no lo des, nadie te va a correr de la iglesia, pero defínete. Ay, pastor, no me hable mal, solo te estoy diciendo que te definas. No me lo tomes a mal. Pero ahora las personas no quieren escuchar palabras fuertes. No quieren escuchar que el jefe les hable fuerte. ¿Me vuelves a hablar fuerte y renuncio? Pues renúnciale. Porque no entienden el asunto de la humillación, el asunto de la humildad. Y a Juan Marcos, está Bernabé con Juan Marcos, y aquí está Pablo. Y está ahí Juan Marcos, Bernabé defendiendo a Juan Marcos. Y Pablo, yo me lo imagino así: mira, este chamaco es un chamaco chillón, mejor dile que se vaya para su casa. Yo me imagino ahí a Juan Marcos: Pablo, ya, Pablo, tranquilo. Porque Pablo era duro, Pablo era de la vieja escuela. Pablo no se andaba con rodeos. Pablo naufragó, lo apedrearon, lo mordió una serpiente venenosa, o sea, no sé cuántas veces naufragó, o sea, le pasó de todo, casi lo matan. Él no andaba jugando a la iglesia, él era duro. Y dirigióse a Juan Marcos, le dijo palabras duras. Pero Juan Marcos, a diferencia de Siba, Juan Marcos tomó una buena actitud. Y no solo eso, lee conmigo el capítulo 16 de Hechos. Dice: llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Tome. ¿Sabes qué hizo Pablo? Se deshizo de Marcos. ¿Y sabes a quién agarró? A Timoteo. En tu cara, Juan Marcos. Lo cambiaron. Pero la actitud de Juan Marcos cambió. Vamos ahí a 2 de Timoteo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo 4, 11. ¿A quién cambiaron por Juan Marcos? A Timoteo agarraron. Pero el versículo 11 dice lo siguiente: a Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. El versículo 11, solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo,
porque me es de ayuda en mi ministerio. ¿A quién está llamando Pablo? A Juan Marcos. ¿Y a quién está usando para llamar a Juan Marcos? No. Miren, voy a leer desde el 9. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. ¿A quién le está hablando Pablo? A Timoteo. ¿Sí? ¿Están conmigo? La carta es a Timoteo. Y él está hablando a Timoteo. Y le está diciendo, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Demas, el que no tiene carácter. Y luego dice, Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. ¿A quién le está hablando Pablo? A Timoteo. ¿A quién cambió por Juan Marcos? A Timoteo. Pablo despreció a Juan Marcos y se agarró en su lugar a Timoteo. Niños. Juan Marcos pudo haber tenido una actitud incorrecta y pudo haber dicho, yo no vuelvo con Pablo. Pablo me despreció. Pablo es mala onda. Pablo es duro. Pablo es ofensivo. Él me corrió. Pero Juan Marcos tiene una buena actitud, tan buena actitud, que Pablo lo vuelve a llamar para el ministerio. Y lo llama a través de Timoteo. Entonces Timoteo llegó con Juan Marcos y le dijo, hola, Juan Marcos, yo soy Timoteo. Tú andabas con Pablo y después yo anduve con él. Y ahora tú necesitas unirte al equipo de Timoteo, de Pablo, para continuar predicando el Evangelio. La gran virtud de Juan Marcos era la humildad. Porque él no se creyó, ni se ofendió. Él escuchó las ofensas y críticas de Pablo a su persona, y aún así se mantuvo humilde, para después crecer y formar parte del ministerio de Pablo. Iglesia, si algo quiere tratar el Señor contigo para que alcances tu sueño, es la humildad. Y si nosotros no aprendemos a tener humildad en nuestra vida, no vamos a alcanzar lo que queremos. Es categórico. No estoy diciendo si es posible o no. Te lo estoy diciendo, es categórico. Si no tenemos humildad, no podemos permitir que el Señor forje nuestra vida. No podemos pensar que vamos a alcanzar nuestros sueños. La razón por la que Juan Marcos es elegido otra vez es porque él mantuvo su carácter humilde. Porque dijo, bueno, si no me quiere Pablo, pues está bien, pero no voy a tirar la toalla. Me voy a ir con Bernabé. Y voy a aprender para que un día Pablo me pueda llamar. Para que un día yo le sirva a Pablo. A diferencia de Siba sigue pensando y sigue teniendo una mala actitud. A Siba no le gusta que hayan ayudado a un paralítico. Siba sigue sintiéndose mayor que un paralítico, por eso lo mandaron a servirlo. En otras palabras, iglesia, cuando veas que el Señor comienza a tratar con tu humildad, ponle humildad. Quédate. Si te tratan mal, quédate. Si te gritan, quédate. Incluso, escucha lo que te voy a decir, y tal vez suene no tan lógico. Si te maltratan, quédate. Ya después vienes y me preguntas. Porque algunas veces, en unas ocasiones, yo he aconsejado que abandonen si son tratados mal. Pero ¿sabes qué he experimentado yo de las ofensas? Crecimiento. Soportar a un jefe que a veces no es tan bueno. Soportar a clientes que a veces no son agradables. Forja el carácter. Y tal vez Dios quiera forjar tu carácter,
quiera hacerte más humilde. Considéralo, iglesia. Sé más humilde. Porque en la medida en que seas humilde, el Señor te hará crecer en lo que tú deseas. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. ¿Me ayudas, Chucho o Miriam? Cierra tus ojos, iglesia. Y yo te pido que pienses en los sueños que tienes. A los jovencitos, jovencitas que están aquí, que tienen entre 16 y 19 años. Piensa en tus sueños. Y si aún no fructifican, si aún no han salido a la luz por completo, dile al Señor: Señor, dame un sueño. Dame el sueño de tu corazón. A los adultos que están aquí, a los adultos mayores, díganle al Señor: Señor, revélame tus sueños. Revélamelos. Revélame tus sueños. Ahora haz esta oración. Dile al Señor: Señor, dame un corazón humilde. Porque tu palabra dice que el orgulloso será humillado, pero el humilde será enaltecido. Y yo quiero tener la humildad requerida para alcanzar aquello que tú has preparado para mí.